Lo presentamos al doctor Frega, es un especialista en reforma laboral, es una de las reformas que propone el gobierno nacional. La semana pasada nos visitaba el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. ¿La semana pasada fue? Sí, el jueves pasado. Sí, pasa tan sí, la semana rápido. pasada, te pasa todo tan rápido. Bueno, y él decía, deberíamos dejar de llamarnos Cambiemos para pasar a ser... Transformemos. Transformemos, exactamente. Y bueno, el gobierno propone la transformación o la reforma tributaria, no sé si va a ser de tal forma, por ahí es un título demasiado ambicioso, la reforma judicial y la reforma laboral, en la cual la visión de muchos es que es en contra del laburante, de los trabajadores. Hemos convocado a un especialista, como les decía, en esta temática. Es un abogado de mucha experiencia, reconocido en toda nuestra región. Gracias, doctor, por venir. Gracias a vos, gracias por invitarme. Este tema, el interrogante que se plantea muchos laburantes, ¿no? Que nos planteamos todo en definitiva, atenta contra la estabilidad laboral, contra los empleos futuros, o va a contramano de esto que sostienen algunos, y por otra parte también la industria del juicio, ¿no? Que es un factor determinante a la hora de generar empleo. Mira, diste en la tecla en el sentido de que este tema de la industria del juicio, que está tan utilizado como cliché, es básicamente una forma de mostrar las cosas para no resolver el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es un poquito más complejo y está ligado con todo lo que se quiere reformar en este momento. O sea, tenemos un problema económico, social y jurídico. La punta es la jurídica, siempre la punta del iceberg es el tema jurídico y el tema de la judicialización. La judicialización, como pasó con el tema previsional o como pasó con otros tantos temas, está ligado a que hay todo un conflicto interno que no está resuelto. O sea, como hemos dicho, hay una industria del incumplimiento, ¿sí? Porque conviene más incumplir que no cumplir. Por más que se han puesto cargas sobre cargas para intentar, por ejemplo, blanquear, para lograr que los empleadores y los empleados, porque también los empleados muchas veces se prestan a evitar que se haga el aporte. ¿Para qué? Para tener una remuneración mejor. Porque la verdad que la carga es cierto que es alta, pero es alta porque la hacen muy pocos para sostener a muchos. Y aquí se lían varias cosas. El sistema previsional, que hoy está en crisis porque se está financiando ya no con aportes y con contribuciones, sino que se financia con el erario público y con una cantidad de impuestos que no son justamente los aportes y contribuciones. Y por el otro lado, un sistema con un alto grado de informalidad. Entonces, lejos de parecer este sistema intentar cambiar esto, pareciera que vuelve a las viejas recetas de poner mayores sanciones, mayores multas, decir, bueno, te doy una posibilidad de que te blanquees y si te blanqueas te prometo que no va a pasar nada en el futuro. Esto ya pasó varias veces, hubo varias leyes, la 24013, cada una intentó, la 25323, intentó fomentar el blanqueo. Pero el fomento del blanqueo está ligado con un tema que el famoso problema de la seguridad jurídica. Pero esto está apuntado a las pymes, ¿no? Que son los que por ahí seguramente en muchos casos presentan una planta de personal en negro. Tal cual. Las grandes empresas no tienen personal negro. Las grandes empresas no tienen personal negro. Es más, debemos decir otra cosa más, los que más tienen personal negro es el Estado. Es el Estado, claro. Sí, ni hablar. Esto es lo más grave, ¿no? Porque desde el Estado fomentamos el blanqueo y desde el Estado lo conservamos. Un tema que siempre surge en el es pago en negro es en marzo, cuando estalla el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, como en otro lado, siempre se habla del extra que se paga en negro, ¿no? El sueldo en blanco, me hago cargo de mi mujer, que es maestra jardinera, es menor que la jubilación mínima. Es menor. El sueldo en blanco, el básico, es menor. Ahora, después cobra la jubilación, el aguinaldo respectivo a lo que tiene de salario en bruto, que es el que cobra a fin de mes. Y eso está todo, digamos, te dan un papelito a fin de mes. Ahora, fíjate que un empresario prefiere hoy decir, bueno, lo tengo en negro, junto, acumulo, hago mi propia reserva y cuando llega el momento me siento con el empleado y digo, mira, se acabó, te doy este dinero, ¿sí? Quedamos todo aquí, vamos y resolvemos por alguna otra vía formal y ya está. O sea que se hace una reserva, en vez de ir todo un circuito formal, todo se hace en la informalidad. Sigue todo el mismo esquema porque todavía sigue siendo más económico, yo diría barato, porque no es económico, pero es barato. Está bien, Jorge, porque cuando vos tenés un despido con causa, te corre la misma suerte que si fuera sin causa. No, eso no siempre es así. Está bien, no siempre. No siempre es así. Lo que pasa es que... Hay veces que sí. Lo que pasa es que el derecho, vos sabés que el derecho busca una cosa que es equilibrar.
Foucault decía equilibrio de poder, ¿no? Si yo trato de equilibrar a dos partes que son desiguales, lo logro solamente dándole mayor fuerza a la que es más débil. Y hoy por hoy no tenemos un equilibrio real. No hay una oferta de trabajo equilibrada con la demanda. La verdad que no lo hay. Entonces, mientras eso no pase, vos tenés que darle protección de algún tipo, como lo mismo pasa con las asistencias sociales. Vos decís, no, bueno, ¿por qué la asistencia social? La asistencia social se da porque gente se está muriendo de hambre. Por supuesto que lo importante es darle trabajo y que ese trabajo además aporte al sistema de seguridad social. En esto yo creo, los países desarrollados no crecieron desde el derrame, desde la creencia de que la libertad individual hacia la riqueza de los pueblos. Eso por un lado es así, pero por el otro lado está la posibilidad de una redistribución. Y esa redistribución solamente la puede hacer el Estado. Para eso nació y se desarrolló la seguridad social y el derecho laboral, que son patas de la misma cosa, no son dos cosas aisladas. Por eso pareciera que lo que se busca siempre es desalentar el reclamo, como si el reclamo, de nuevo, fuera la culpa del problema, o sea, fuera el origen del problema. Y el reclamo es como las noticias que dan ustedes. Ustedes dicen la economía está en baja, entonces la culpa de que la economía está en baja es porque ustedes mencionan que la economía está en baja. Bueno, pero conozco muchos casos que ese reclamo es alimentado por un abogado, por un profesional, los famosos caranchos, sin ir más lejos, ¿no? Que se dedican prácticamente a eso, a generar el conflicto. Hay periodistas que inventan noticias, también, ¿no? Sí. Entonces, no podemos tomar la excepción como generalidad. La generalidad es justamente gente que trabaja honestamente, como lo hacen ustedes, para tratar de llevar a la gente sus derechos, como el sistema judicial, como la organización. Por supuesto que hay corrupción, sí, tenemos un país con alto grado de corrupción, pero ataquemos a la corrupción, porque si no hacemos lo mismo que hacemos con el empleo en negro. Castigamos a los que pagan, como los que pagan impuestos, por los que no pagan. Entonces, la balanza siempre termina pesando sobre aquel que hace más esfuerzo. Entonces, volvamos a esa idea de lo que tenían nuestros abuelos, que le ponían toda la garra para lograr juntar el mango y crecer lícitamente. Y no pensemos en que solamente se puede llegar a hacer dinero inventando cosas extrañas. Ahora, en esta reforma laboral, concretamente, ¿en qué le cambia la vida al trabajador? El trabajador va a tener, por empezar, un esquema que se llama canasta de horas extras, por ejemplo, donde ya empezamos a regular como regular lo que es irregular. Porque si yo digo horas extras, extra quiere decir extraordinaria, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, vamos a hacer una forma de canasta, ya empiezo a hacer con las horas y bueno, te las doy mañana, te las doy pasado. Y estoy haciendo que al final las horas extras sean la regularidad. A ver, ¿y qué significa Pero la eso? canasta no es que se divide por el total. La canasta se divide por el total. Claro, pero vos estás... explique ese concepto de canasta, ¿de qué se Claro, trata? la idea es generar como una especie de, en vez de tener un sistema por el cual te pago de más, ¿sí? En vez de usar ese sistema para pagar de más y para desfomentar, porque el sistema pretende desalentar, y bueno, yo te lo compenso con horas de otros días que vos no venís o que... Hoy trabajás 2 horas más, mañana cuando las necesitas las 2 horas tomás. menos. ¿No? Ese es el esquema. Sobre esa base termino alentando el uso de horas extras y en vez de permitir que se incorporen nuevos empleos, porque si yo tengo un trabajador trabajando más horas, Sí, está claro. logro evitar traer otros nuevos trabajadores. Por supuesto, esto es una visión. También hay otras cuestiones como para analizar que Pero tienen... justamente ese punto era para producir el efecto contrario, para que se tome más gente. Supuestamente, Pero convengamos, no es necesariamente que no. que incorporar nuevas personas al mercado laboral o a una empresa es mucho más oneroso que generar que el que está adentro siga trabajando más horas. Exactamente, Claro. exactamente. Porque en definitiva eso es lo que hacen actualmente los empleadores, ¿no? Dicen, traer a otra persona nueva, la tengo que probar, es cierto, tampoco hay que olvidarse que el empleador tiene que hacer todo un esfuerzo en la incorporación de un trabajador nuevo, lo tiene que instruir, lo tiene que probar desde lo técnico y desde lo moral. Sí, muchas veces cuando se hablan de La estos temas capacitación se técnica, ¿no? se lo Porque es piensa fundamental. como el verdugo al empleador y en verdad también tiene mucho para apostar y mucho para arriesgar y mucho para perder. Ser empresario en Argentina es algo complicado, ¿sí? Porque también es cierto, y no lo vamos a negar, que las cargas laborales son altas, que los impuestos son altos, eso no lo negamos. Lo que estamos diciendo es que no podemos poner el carro delante de los caballos, que tenemos que ver el tema global. Es loable, por ejemplo, que se den nuevas licencias, como por ejemplo por nacimiento también al padre. Hay algunas ideas positivas, no todo es negativo, hay cosas buenas. Se reduce el plazo para la prescripción, con lo cual de nuevo vuelve esta preocupación por desalentar los reclamos. Y por el otro lado, bueno, hay un esquema que está relacionado con la cuestión general de cuánto
cómo se pagan las indemnizaciones, que inventa algo que es semejante, no igual, a lo que tiene la 22250, que es la ley de obreros de la construcción, que sería una especie de fondo de desempleo, que la ley fomenta su formación con representación sindical y representación de la patronal para que las indemnizaciones por despido Sí. se paguen por vía de ese fondo. ¿sí? O sea, A ellos no les- se judicializa un despido. Eso es lo que se pretende. Se pretende evitar. Se eso. pretende. La 2250 también logra judicialización. O sea, hay tantos juicios de 2250, o sea, de obreros de construcción, que de los que no lo son. ¿Pero No, les no me funciona? Al gremio no les funciona. No le funciona. No le funciona. No le funciona porque estamos en la misma, es una carga mayor. Además, Claro. hay que pagar otra contribución más. Se evita el pago final, pero se paga durante la relación laboral. Tal cual. Doctor, sí, dale. No, ese fondo, porque no me queda claro cuando leí los puntos de la reforma, ese fondo que se administra entre privados y representantes sindicales, ¿no? Tiene un tope, Sí. no va a alcanzar para indemnizar a todos. No. O sea, ¿esto qué significa? ¿Que ahí vas al reclamo judicial o que cobras una indemnización X y punto? Y el tema es decir, bueno, tenemos dinero fresco y rápido para salir de la situación. Es básicamente eso, no tener que esperar judicialmente largos plazos. Es un poco la idea. Que comparto, podría ser, si a mí me llaman a preguntar cuál es la cuestión a resolver de fondo, si queremos fomentar a las pymes, es primero desgravarlas, empezar a bajarle la presión tributaria, porque ahí es donde está el peso. Claro. Porque la verdad es que el sistema de seguridad social funciona por el subsidio y hoy del Estado, no por el aporte. Entonces, desgravar eso se puede hacer de alguna manera y tratar de ordenar una cosa que está totalmente desordenada, que es el sistema de seguridad social y el sistema impositivo. Esto le va a permitir a las pymes poder tener aire para empezar a hacer lo que necesitan hacer y contratar personal y crecer. Ahora, todo lo demás son parches. Son cosas que uno hace para salir. Inclusive el sistema indemnizatorio para mí no es el ideal. Sí, por supuesto, genera mucho juicio, porque estamos en vuelvo a insistir, en una cultura del incumplimiento. ¿Sí? Conviene más no cumplir que cumplir. Y cuando le ponemos tanta sanción, si a ustedes les ponen una multa de $2 millones, es lo mismo que decirle no la paguen porque no la pueden pagar. Claro. ¿Sí? Y entonces ya dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera el día que me enganchen. Y bueno, me entregaré y será lo que Dios quiera. Y eso no es la idea, ¿no? Doctor, le agradecemos la presencia, lo volvemos a Gracias a usted. convocar para seguir charlando sobre este tema, porque es un tema que da para largo, ¿no? Está en pleno debate con los sindicatos, seguramente pongan el debate en el Congreso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno,